Bueno, entonces tenemos el siguiente circuito. Este es un circuito que les comentaba que no está ni en serie ni en paralelo, excepto R2 y R3. Esos sí están en serie. Podríamos reducirlo, pero pues no tiene caso porque solo son dos y no ayudaría mucho a resolver el problema. Y de ahí en adelante las demás series no están ni en paralelo ni están en serie. Por lo tanto no podemos usar los métodos que ya más o menos conocemos para reducción de circuitos y el análisis de corriente, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es encontrar la corriente en cada una de las mallas. Podrían preguntarnos más adelante otros, o sea, los clásicos problemas podrían ser, no sé, encuentran la potencia eléctrica que hay en la resistencia 5, por ejemplo. Para eso necesitamos saber cuánta corriente pasa por allí. Y ya saben que la potencia eléctrica es la resistencia por la corriente al cuadrado. Pero necesitamos la corriente, conocer la corriente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es verificar las fuentes de voltaje en cada malla y la que tenga mayor cantidad de voltaje es la que va a predominar el sentido de la suposición de la corriente, ¿no? Entonces nos vamos a ir a nuestro diagrama, ese mismo, solo que este lo puedo rayar y vean, por ejemplo, en el caso del voltaje de la primer malla, este le vamos a poner malla uno bueno, igual le podemos poner letras A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, F, G, H, ¿sale? Que son los nodos. Entonces empezaríamos, vamos a poner acá, bueno, vamos a poner las corrientes primero, vean. Si empiezo en la primera, que es la ABDE, nosotros vemos que la corriente, que la diferencial de voltaje, vemos los signos. Entonces esto nos va a dar una idea de cómo se va a comportar. Lo voy a poner en azul. Entonces la corriente iría así en este sentido, así. Ahí, ¿sale? Entonces voy a poner mi flechita. Para no poner tantas flechitas. Vean, así más o menos, ¿no? Porque va de menos a más. Acuérdense que cuando va de menos a más, entonces, bueno, que en realidad ese es la dirección de la corriente de acuerdo al método convencional, así, ¿no? Esas son flechitas. Es que me cuesta dibujar las flechas. Así. Ahí está. Yo creo que ya se entendió. ¿Va? Y este le vamos a poner corriente uno. Le voy a poner en azul. Corriente uno. Listo. Y esa es la suposición que yo tengo, ¿no? De acuerdo al voltaje que tenemos allá. Que es de... Bueno, allá arriba está. Ahora vámonos con la malla 2 que sería la BFCG, ¿sí? Que sería esta. Y entonces, aquí si se dan cuenta tenemos los voltajes. Yo podría decir que la corriente va así porque va de menos a más, de acuerdo al voltaje 2, ¿sí? Y decir, bueno, pues va de menos a más. O también puedo decir, bueno, si me fijo en el voltaje 3, pues puede ir así, por el voltaje 3. Entonces aquí el que va a mandar es el que tenga la mayor cantidad de voltaje. Y entre el voltaje 2 y el voltaje 3, el voltaje 2 es de 30 y el voltaje 3 es de 10. Por lo tanto gana el voltaje 2, que es de 30. Entonces me voy al voltaje 2 y entonces voy a ponerlo en... Bueno, sí, en azul está bien. O en otro color. Bueno, en este color. Entonces voy a poner que la corriente va a ir así. ¿Por qué? Porque pues ganó la corriente, el voltaje 2. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en el problema anterior que hicimos, pues no se había presentado porque no teníamos dos voltajes en una sola misma malla. Por eso les decía que los circuitos, hay una infinidad de tipos de circuitos. Y el método que tengamos que utilizar para resolverlo, pues muchas veces depende de cómo esté configurado. Así lo vamos a poner. Ahí está, más o menos se entiende, ¿no? Ahí entonces iría la corriente 2. Acá, por ejemplo, si a la corriente 2 le hubiera ya puesto el de aquí arriba, o sea, corriente 2 y este corriente uno, pues tampoco pasa nada. ¿Sí? O sea, mientras llevemos esa lógica en todo el problema, va a funcionar. Pero si intercambiamos letras, pues ahí sí va a haber un problemilla, ¿no? Entonces ahí está, corriente 2 es esa roja que puedo guinda. Y por último voy con la corriente de la última malla, que es la CDGH. Ahí solo hay una fuente de voltaje, que es el voltaje 3 y definitivamente él es el que manda en este caso. Lo voy a poner en rojo, a ver si no no quiero que se monten los colores, así, ¿va?
y va en esta dirección porque el voltaje 3 ahí es el que manda. Ya al final de que resolvamos todo, si las corrientes nos quedan en sentido, bueno, con signo negativo, significa que pues la corriente se invierte, ¿no? Pero el primer paso que debemos hacer para poderlo resolver es hacer una suposición en base a la lógica de las fuentes de voltaje, los diferenciales de potencial. Vamos a ponerlo así, así, ahí está, más o menos, ¿no? Listo, ahí quedó. Bueno, ahora vamos a ir analizando cada una de las mallas para poder generar nuestras propias ecuaciones. Mm, por ahí había, ¿se acuerdan? Un diagrama para ver el sentido si era más y menos. Ahí está, ¿sale? Entonces ya con esto vamos a poder analizar el sentido, ¿sí? Y el signo, más que nada, de las caídas de voltaje, ¿sale? Entonces más menos es negativo. Pero vean, la flecha indica en qué sentido estoy revisando mi malla. La flecha que tiene en la parte de arriba. Entonces si voy de más a menos es una caída de voltaje negativo. Y si voy de menos a más es positivo. En las resistencias, ¿sí? Si el sentido de donde tú revisas va igual que el sentido de la corriente es negativo, pero si es la corriente en sentido contrario a donde tú estás analizando es positivo, ¿sale? Entonces en base a eso vamos a resolver. Ya me voy para acá, nos regresamos a nuestra malla, ahí está, listo. Ahora sí, vamos a ir analizando el nodo AEB. Vamos a poner acá, voy a poner aquí nodo A, bueno, minúscula, nodo A, B, C, D, E. Listo. Y voy a empezar entonces, ¿dónde está mi fuente de voltaje? O sea, yo empezaría aquí, acá, aquí estoy, ¿sale? Y entonces vean, yo voy revisando en sentido antihorario, tal cual está la flecha. En ese sentido voy revisando. Y entonces voy caminando y me encuentro el voltaje 1, que es de menos a más. Entonces voy a poner positivo. Luego voy avanzando y me encuentro una resistencia. Y entonces, de acuerdo al otro diagrama, sería corriente por la resistencia. Y es la corriente 1 porque voy en la corriente 1. ¿Sale? Entonces ahí voy. Luego, acá tengo un problema. Porque imagínense que tú vas caminando por acá. Vamos a poner un muñequito. Así. Y este muñequito que va caminando en esta dirección de la corriente I1 se encuentra que también hay una corriente I2 que también pasa por esta resistencia. La I2 también toca la resistencia 2 y a la resistencia 3, ¿sale? Y este muñequito va revisando en esta dirección. Entonces, como va en la dirección de la misma corriente que tengo en los nodos, entonces también va a ser negativa. Entonces voy a empezar primero con el de arriba, con la corriente 1. Entonces voy a poner menos I1 por R2 menos, voy con la I1 por R3. Listo. Ahora, o sea, ya pasé por acá, estoy ahorita aquí, pero también tengo que analizar lo que ocurre por el problema de la corriente que pasa en la parte de abajo. Y la corriente I2 también va en este sentido, en el sentido que va la corriente de arriba. Entonces, como van en el mismo sentido, pues también son caídas de tensión negativas. Y entonces voy a poner menos I2 por R2 menos I2 por R3. Listo. ¿Sale? Estas son las influencias de la corriente que tengo abajo. Ahorita estoy en C, sigo avanzando. Y ahora estoy por acá y me encuentro con la resistencia 4. Y esta resistencia 4 entonces sería I1 por la resistencia 4. Pero, en la parte de abajo también tenemos el problema de la corriente 3. Allá no le puse corriente 3. Esta es mi corriente 3. Y la corriente 3 también va en la misma dirección que la corriente 1. Por lo tanto, no son inversas. Entonces son caídas negativas. Entonces voy a poner menos A y 3 por R4. Y ya, ¿no? Entonces ya pasé por acá. Ya llegué y vuelvo a empezar. Listo. Ya acabamos de analizar la primer malla. Y entonces esto va a ser igual a 0. ¿Por qué lo igual a 0? Por la segunda ley de Kirchhoff, que dice que las caídas de tensión deben ser igual a 0. La sumatoria de todas las caídas de tensión deben ser igual a 0. Listo, ya quedó. Podemos hacer un arreglo, vamos, o sea, me refiero a que podemos irás ahí ordenando. Por ejemplo, voy a juntar todas las que son I1
A ver, por ejemplo, bueno, aquí ya es álgebra. Tenemos I1. Tenemos, por ejemplo, esta y esta. Entonces voy a poner lo siguiente, vean. Menos R1 menos R2 menos R3 menos R4. Bueno, ahí está. Y todos estos están siendo multiplicados por la corriente 1. O sea, eso es válido. Luego voy con la corriente 2, ¿no? Que sería esto. Corriente 2 y ya no tengo más con corriente 2. Entonces le voy a poner más. Y aquí voy a poner R2 menos R3. Ahorita ya resolvemos el problema de los signos. Ahorita no importa. Y todos ellos los multiplicamos por la corriente 2. Listo. Y por último voy a poner más corriente 3, por ejemplo. Pues ya nada más tengo una. Entonces voy a poner menos R4 por I3. ¿Sale? Y esto es igual a, si se dan cuenta, el voltaje 1, si lo paso del otro lado, me quedaría como menos voltaje 1. Entonces, si nosotros, para eliminar este problema del negativo, lo multiplicamos por el menos 1, y entonces, ahora sí, ya todo se transforma en positivo. Entonces sería R1 más R2 más R3. Por eso les decía que hay que mandarlo todo así como a algebraico, para que nada más hasta el final ya resolvamos. Y aquí quedaría R2 más R3 por I2 más R4 por I3 igual a voltaje 1. Ya sabemos cuánto es el voltaje 1. Entonces, ahí está. Bueno, se me pasó colorear el azul, el I1 nada más. El otro en I3. Bueno, pero es el orden que le quieran dar. Bueno, ahí está. Ecuación 1. Ya tenemos la primera ecuación. Para resolver estos sistemas lineales pueden utilizar una calculadora, no hay ningún problema, porque ya es un sistema de 3×3, ya no es clase de álgebra, entonces pueden utilizar un método de ecuaciones simultáneas o pueden utilizar, les digo, la calculadora, por ejemplo, a las Casio, resuelven ecuaciones de 3×3, esta va a ser una de 3×3, entonces pueden meter los coeficientes y obtener los resultados, porque, repito, no es clase de álgebra, o sea, le vamos con el otro nodo. Vamos con el nodo BCFG. De todos modos tenemos que analizarlos todos. Entonces no hay ningún problema si analizas uno antes que otro, porque pues, no se va a facilitar nada. Sale, entonces voy a empezar aquí. Aquí estoy, imagínense que estoy aquí parado. Y voy y encuentro el voltaje de menos a más. Entonces de menos a más es positivo. Voy por acá, voy con la resistencia 2. Ahí sería, ahí es negativo. Ese es negativo, entonces sería R2, vamos a poner I2 por R2. Y ahorita analizamos lo de la corriente 1 que está arriba, que también va en el sentido en el que yo voy. Y vamos con R3, entonces sería I2 por R3. O sea, este es el efecto de las corrientes, de esta corriente, de esta. ¿Sale? Ahora voy caminando y me encuentro que también pasa la corriente R2, que va en el mismo sentido en el que yo voy. Entonces eso ayuda. Y aquí sería I1 por R2 menos I1 por R3. ¿Por qué pongo I1? Porque es la corriente que también está acá afectando a esta malla. O sea, en la resistencia 2, si se dan cuenta, pertenece a la malla 1 y a la malla 2. Entonces, tengo que analizarlas dos veces. Listo, ya pasamos esa parte. Estoy aquí parado. Me voy con la resistencia 5. Y la resistencia 5 pues es menos I2 por la resistencia 5. Pero, si se dan cuenta, vean, esta va en este sentido, a donde yo estoy revisando. Y la corriente 3 va en sentido contrario a donde yo voy revisando. ¿Sale? Entonces ahí aplicamos el otro criterio que va a ser sumar. Y esto va a ser I3 por R5. ¿De acuerdo al otro diagrama que vimos hace rato? Y luego sigo bajando y ahora vean, yo voy revisando en ese sentido y me encuentro una fuente de voltaje de más a menos porque tengo que ir en esta dirección. Entonces esas son negativas y entonces voy a poner menos voltaje 3. Y por último me queda la resistencia 6. Entonces voy a poner menos y 2 por resistencia 6. Y esto debe ser igual a 0.
¿va? Entonces, a ver, vamos a checar de volada, luego estos van en el mismo sentido, y 1, y 5, positivo, ajá, esto, va, listo. Sale, entonces, pues igual podemos hacer la agrupación, como lo teníamos en la parte de arriba, para irlos reduciendo. Entonces voy a ir con todas las I1, que sería esta, y ya, ¿no? Entonces vamos a poner menos R2 menos R3 que multiplica a I1, la corriente 1, más, vamos con las 2, que sería esta, I2, y él tiene I2, ahí está. Entonces sería menos R2 menos R3 menos R5 y menos R6. Y esto lo vamos a multiplicar por la corriente 2. Y por último, pues, los de la corriente 3. Los que tienen corriente 3 son solo ¿no? Y es positivo, entonces voy a poner resistencia 5 por I3. Listo. Y los voltajes serían más voltaje 2 menos voltaje 3. Y esto es igual a 0. ¿Va? Si queremos hacer igual el arreglo como el que teníamos en la parte de arriba, entonces voy a borrarlo, voy a borrar esto, así. Pasarían en sentido contrario de la igualdad. Entonces pasaría como el B3 pasaría así, menos B3, y este pasaría como negativo y B2. Y si quiero eliminar todos los signos negativos, entonces me quedaría R2 más R3 sería I1 más R2, así lo esperamos meter en la calculadora, por eso lo quiero dejar así. R5 más R6 por I2 menos R5. ¿Por qué? Porque multipliqué todo por menos 1 para poder hacer la inversión que ya habíamos visto. Álgebra, ¿no? Y esto es igual a B2 menos B3. Y esta va a ser mi ecuación número 2. ¿Va? Entonces, ya tenemos dos ecuaciones. Lo voy a encerrar así. Primera ecuación, segunda ecuación. Y entonces, bueno, repito, como podemos darnos cuenta, pues ya reducir resistencias en serie y en paralelo ya no funciona. Aquí ya acabó el poder de la reducción de resistencias en paralelo y en serie, ¿no? Aquí pues ya tenemos que aplicar otro tipo de método. Bueno, vámonos con la malla 3, el nodo 3, perdón. Vamos a poner acá nodo. Cuando ya identifiquen más rápido las resistencias, ya lo van a hacer mucho más de volada. Va, listo. Voy a empezar acá, por donde está mi fuente de voltaje, ¿no? Y aquí ya me giro así. Y entonces iría el voltaje 3, ese es positivo. Me sigo, la caída de tensión de la resistencia sería I3 por R5, pero del otro lado tengo a la corriente 2, que es positivo porque va en sentido contrario a donde yo estoy revisando. Y yo voy a poner I2 por R5, ¿sale? Ya estoy por acá. Ya nada más me voy a R4. A R4 es I3 por R4, pero es la resistencia 4 también está siendo influida por la corriente 1, ¿sí? Entonces van en el mismo sentido donde nosotros revisamos, por lo tanto es negativo. Y entonces sería I1 por R4. Listo, ya estoy por acá. Y por último me queda R7. Y R7, pues ahí no hay ningún problema. Sería I3 por R7 y este es igual a 0. Se iguala a 0 por la segunda ley de este señor, Kirchhoff. Y entonces vamos a ordenar. Empezamos con la 1. Entonces me quedaría menos R4 por I1. ¿Sí? Bueno, igual paréntesis si quieren. Más, voy con las 2. Este es 2. Y solo desaparece. Entonces sería R5 por I2 más, vamos con la 3. Entonces sería esta y esta. Ambas son negativas. Entonces sería menos R5 menos R4 menos R7. Y estos se multiplican por I3. Y el voltaje 3, que es positivo,
pues lo paso del otro lado y quedaría como negativo, ¿no? Y ahí puedo hacer lo mismo que les había dicho, multiplicamos todo por menos uno, o sea, no afecta la igualdad, nada más para eliminar, y me quedaría, bueno, lo voy a poner así en paréntesis, a ver, espérenme, así, y uno, este se vuelve negativo, porque invierte su signo, y 2 más, y todos ellos se vuelven positivos, R5, R4, más R7. Este es igual a I3. Y este es igual al voltaje 3. Listo. Tenemos nuestras tres ecuaciones. ¿Cómo se va a resolver? Pues podemos resolverlo por regla de Kramer. Me acuerdo que cuando empezaba a tener clases a distancia vieron cofactores y métodos matriciales, ¿no? Entonces con cualquier método lo podemos resolver. Entonces vamos a resolverlo muy rápido. A ver, dejen checo otra vez. Ah, este es negativo. A ver. ah, ah, A ver, positivo, negativo, negativo. Ajá, va. Ajá, luego a veces con la velocidad se nos van algunas. No, voy a copiar esto porque ya quedaron las mallas. Va, entonces ya no es problema electrónico ahorita. Ya es problema algebraico. Y entonces este lo vamos a poner por acá. Control B. Voy a poner mis tres ecuaciones. Y vamos a poner esta última. No hago bien los cuadros, pues se ven todos feos. Ahí está, va, listo. Vamos a hacer la transformación, o sea, ya con los datos. Aquí está mi tablita de datos. Lo voy a jalar. Entonces, ahí ya, por ejemplo, si yo les digo, ¿saben qué? Van a cambiar las resistencias. Pues ya si son listos o inteligentes, pues ya nada más sería cambiar estos datos de esta tablita. La vamos a poner por acá. Bueno, o sea, si lo pueden visualizar, ¿no? No si son listos. Porque ya me estoy imaginando, no, es que el profe dice que no somos listos. O sea, solo si lo visualizo. Voy a traer acá. No se vaya a salir una resistencia. Así. Sí. Ahí está. Listo. Y vamos a ir reduciendo, ¿no? No sé. Por ejemplo, vamos con la ecuación 1. Lo voy a poner acá abajo. Si se dan cuenta, la ecuación 1 es R1 más R2 más R3 más R4. Eso lo voy a hacer así en la calculadora. A ver. 1. Ahí está. R1 es 10 más R2 más... 44, profe. ¿Cuánto? 44. Gracias. Entonces sería 44 y 1. Lo voy a poner en negro. Ah, bueno, sí, vayan haciendo esas sumas, ¿no? Para que sería 44 y 1. O sea, esto es todo esto de por acá. Todo esto. ¿Sale? Sale. Luego vamos con la otra, que sería R2 más R3. Es 28, ¿no? 28. Y vean, o sea, ya para no tener tanto relajo de los números. Y por último vamos con R4. R4 es 6. Si se me va algún número, me avisan. Y listo. Este es igual al voltaje 1, que es igual a 20. Y ya tengo mi primera ecuación. Eso ya puedo meterlo, les digo, en algún programa, la calculadora, y lo resuelven sin problemas. Vámonos con la 2, que sería R2 y R3. Sería 28 y 1. ¿Sale? Luego más R2 más R3 más R5 más R6. Ahí ya lo hizo. R2 que es 20. Y luego R3 28, ¿no? Y luego ¿qué sigue? R5 28 más 15, ¿no? ¿Cuánto es eso? 28 más... 58. ¿Ya todo? Sí, profe. Va. Y entonces vamos a poner 58. Ahí está. Y va a ser I2. Gracias. Y por último tenemos menos R5. R5 es 15. Y voy a poner I3. Y aquí es igual a la diferencia de los voltajes. Ya no nos interesa saber por qué. Pues, o sea, ya hicimos toda la ecuación. Sería B2 menos B3. Sería 30 menos 10. Y sería 20. 20. Y le vamos a poner ecuación 2. Y vamos con la última. R4 sería 6 y 1 menos R5 que es 15
y 2 y más R5 más R4 más R7. R5 es 15. Vamos a poner 15 más, ¿cuánto es? R4, 6 más R7, 10. 31. 31 y 3. Y este es igual a voltaje 3, que sería 10. Este sistema es un sistema de 3x3. Hay hasta aplicaciones para la calculadora que te resuelven sistema de 3x3. O sea, ustedes ponen ecuaciones simultáneas y creo que aparece. Entonces voy a ingresar los coeficientes en la calculadora. 43, 28. O sea, en la calculadora les digo, hay algunas que lo pueden hacer. Pueden hacer hasta ecuaciones de 4x4. Podrían hacerlo algebraico si quieren, tampoco hay problema. Estoy metiendo los valores 6 menos 15. El avero va a entrar. A ver, que se espera un ratito mientras hago mi operación. Y 10. Va. A ver, le voy a dar a entrar. Sale, ahí está. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a lo que me queda, voy a poner acá las corrientes. Esto ya voy a poner acá que esto se resolvió. A ver, aquí voy a poner resolviendo en el examen. Así, igual quiero que lo pongan. Resolviendo con calculadora. O como quieran hacerlo. Calculadora. Si lo hacen a mano, pues, qué bien, ¿no? Qué mejor. Y entonces, bueno, ahí, a ver, vayan verificándolo. Por ejemplo, la X me queda 0.122. Y le voy a poner amperes. O sea, luego me queda la I2. En la calculadora aparece como Y. Pero pues ahí nada más hagamos la transformación. Sería punto 41. Oh, ya queda un minuto. 41 50 amperes. Y luego me queda Z como I3 igual a 0.499 amperes. Bueno, ya tenemos nuestras corrientes. Estas son las corrientes. ¿Sale? Voy a copiar, o voy a volver a jalar mi diagrama. Este de aquí. ¿No? Porque yo creía que pues se iban a invertir las corrientes. Ya ven que cuando salen negativas, significa que nosotros supusimos mal las corrientes. Pero si se dan cuenta, las respuestas nos quedaron positivas. Bueno, lo voy a poner de este lado, así. Y así, para que no estorbe lo arriba. Y si se dan cuenta, las corrientes quedaron positivas. Significa entonces que se propusieron bien las corrientes. ¿Va? El criterio que utilizamos para poner las corrientes fue lo de las fuentes de electromotrices, las FEM. Entonces, o los voltajes de menos a más, era donde podía predominar la dirección de la corriente. Ahora, si nosotros quisiéramos, ¿se acuerdan que les dije que muchas veces los problemas podían ser, antes de que encontráramos todo eso, ¿no? Te dan el diagrama y te pueden decir que encuentres la corriente, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner la corriente que pasa por la resistencia. En la 7 no hay problema porque es la corriente 3 directamente, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es la corriente que pasa en la resistencia 2? ¿Sí? ¿Y cuál es la corriente que pasa en la resistencia 4? Así, ¿sale? No, mejor en la 5. Mejor, es que va a ser la misma onda. Bueno, voy a poner en la 5, pues acá. Para que no. Ahí está, va. Listo. Entonces, como todas las corrientes son las mismas, o sea, me refiero a que están bien las direcciones de las corrientes. Si me preguntaran, oye, ¿cuál es la corriente en la resistencia 2? Entonces, si nosotros analizamos, lo voy a poner así, vean. A ver, este lo pongo un poquito para acá. Este le pongo para acá. Y voy a cortarle un pedazo a la resistencia 2. Lo voy a poner aquí enfrente, ¿va? Para que se vea. Y entonces, si se dan cuenta, las corrientes llevan esta dirección, ¿sale? O sea, esta es la corriente 1 y esta es la corriente 1
y esta es la corriente 2. ¿Sale? Ahí está. Y acuérdense que por la ley de Kirchhoff dice que la corriente que pasa en una línea es la suma, ¿sí? Las que entran es iguales a las que salen. En este caso, la corriente total, vamos a poner acá que la corriente total es la suma de las dos, porque las dos van en esta misma, en la misma dirección. Entonces sería la I1 más la I2, ¿sale? Y entonces pues ahí ya sumamos, ¿no? ¿Cuánto de? No voy a poner el valor porque es decimal y ya no quiero, ya dejé mi calculadora lejos, ¿sale? Solo lo voy a poner así. Ya ustedes pues ya le suman punto 122 más punto 4150 y listo. ¿Sale? Ahí está. Vámonos con la corriente, con la resistencia 4. ¿Sí? Lo voy a poner por acá. Lo voy a subir un cachito por aquí. ¿Sale? Y voy a volver a, le voy a robar el pedazo a esto, ¿no? Acá porque lo puedo hacer. A ustedes en su libreta, quién sabe, luego con la flojera ni diagramas ni figuritas hacen. Vamos, aquí va la corriente, ¿no? Ya dijimos que la corriente va en esta dirección y aquí dijimos que va en esta dirección. Por eso les decía que ocurría lo mismo. Pero pues ya lo dejamos para que vean que no hay truco. Me cuesta hacer las flechas, no sé por qué. Ahí está, listo. Sale, listo. Y entonces ya dijimos que, o sea, que las corrientes se van a sumar, ¿sí? Al final del día las dos corrientes se suman. Ay, quedó bien feo. Bueno, y entonces la corriente total, vamos a poner acá, la corriente total de la resistencia 4 si quieren, y aquí sería la corriente total de la resistencia 2, ¿no? Ahí está. Y entonces sería la corriente, la de arriba es I1, ¿sale? La de arriba es I1, ojo, y la de abajo es I3, ¿sí? Agarré, o sea, ya vieron qué pedazo agarré de la malla, y entonces voy a poner corriente 1 más corriente 3. Listo. Y ya hacemos la suma o hacen la suma. Y ya, vamos a poner corriente 1 más corriente 3. Listo. Y vamos con la 5 porque la 5 si era así media especial. Lo voy a copiar. Vamos a poner control C, control V. Lo voy a jalar por acá. ¿Sí? Entonces ahí se dan cuenta se dan cuenta una va en sentido contra la otra. Esa sí está interesante, pero pues no creo que nos dé tanto problema. Dibujamos, voy a dibujar la flechita así y esta va así en esta dirección. Aquí predomina, por ejemplo, el sentido que ustedes quieran dar o buscan cuál es la corriente más grande y es la que manda. Entonces vamos a poner, por ejemplo, de este lado es la corriente 2, ¿sí? Que va hacia abajo, y aquí sería la corriente 3 que va hacia arriba. Si se dan cuenta, entre la corriente 2 y la corriente 3, la corriente 3 es mayor, ¿sí? Entonces la corriente que predomina es la que viene hacia arriba porque es mayor, ¿sale? Entonces podemos poner lo siguiente, que la corriente de la total de la resistencia 5 es la corriente 3 menos la corriente 2, así. Y entonces ya nada más lo ponemos así, corriente 3 menos corriente 2. ¿Por qué pongo al 3 como positivo? Porque pues es el mayor, ¿sí? Entonces son casi 0.5 amperes de corriente que pasan, ¿sí? Por esa malla. Y entonces el punto 41 de la corriente 2 es mucho menor, ¿va? Listo. ¿Qué más podríamos calcular, por ejemplo, así que nos pidieran? Las potencias, eso sí es de lo más clásico que nos piden. Por ejemplo, si ya tenemos las corrientes, imagínense que a alguien se le ocurre decir, calcular las potencias eléctricas de las resistencias. Entonces ya no hay ningún problema. Sabemos que la potencia eléctrica, sí, potencia eléctrica es igual a